Nuevos recursos para el sistema de becas alfabetización en las cárceles del Uruguay. Algunos de los puntos que vienen siendo tratados en la educación en estos últimos tiempos, lo que está planteando la rendición de cuentas. Ahora bien, vale preguntarse en qué está la educación en el Uruguay, hacia dónde va. De algunos de estos temas voy a estar hablando con Gabriel Quirici, que es profesor de historia, y aprovechando que nos va a visitar, le voy a preguntar algunas cuestiones de nuestra independencia, que en algunas horas va a estar celebrando un nuevo aniversario. Y también sobre el segundo bloque vamos a estar hablando de la gastronomía uruguaya. Hablar de gastronomía es hablar de historia, es hablar de cultura, de vínculos, hasta de cuestiones económicas. Voy a estar recibiendo a uno de los mejores cocineros de nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la B. Cuando el Uruguay, con mucho viento en la camiseta, con mucho optimismo, buscaba celebrar el centenario de su origen, bueno, ahí resurgió el debate, que nunca se había zanjado. ¿Cuál es la fecha de la independencia nacional? Y había una lectura predominantemente blanca que reivindicaba un poco el legado de los 33 orientales. Y entonces que vinculaba esa fecha con el 25 de agosto, la Sala de Representantes de la Florida y la primera ley. El Partido Colorado cuestionaba esa fecha. La cuestionaba y la consideraba hasta una fecha blanca. Por eso los colorados tendieron a reivindicar la fecha de la independencia nacional el 18 de julio. Ahora, un siglo después, ese debate debía dirimirse en algún lado. En la historiografía no se podía dirimir porque los historiadores de un lado, los historiadores del otro, perfilaban las historias partidarias, con algunas excepciones, como Pablo Blanco Acevedo, que reivindicaba el 25 de agosto. Entonces, aquella sociedad, entonces buscó el Tribunal de Alzada para definir este asunto. Y esto habla mucho de aquella sociedad. Lo buscó en el Parlamento. El Parlamento se dividió. En aquel entonces predominaba un sistema complejo de renovación tanto de la Cámara de Representantes como la Cámara de Senadores, por lo cual no había muchas veces equiparación, había mayoría en una Cámara y minorías en otras. Entonces, en la Cámara de Representantes, donde era mayoría del Partido Nacional, se votó el 25 de agosto, la ley del 25 de agosto. En la Cámara de Senadores, donde era mayoría del Partido Colorado, se votó la fecha del 18 de julio. Debía dirimir la Asamblea General, y la Asamblea General nunca se reunió para dirimir el asunto. Estamos en vivo en este lunes, abriendo la semana en este lunes muy particular, 24 de agosto, en esta noche fría, y es un gusto, como siempre, recibir, en este caso, al director nacional de Educación, Gabriel Quirici. ¿Qué dice, Gabriel? ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento de estar acá. Siempre es lindo venir al lado de la Si verdad. algún día voy a cumplir la promesa y te voy a esperar con una picada, como siempre me reclamás cada vez que venís, desde cuando venías. Pensemos en algún programa de lunes, o sea, no hay más Estadio 1 y Claro. porque teníamos línea de 3 que era... De la época de línea de 3 que vos me venís reclamando. Linda experiencia, ¿no? Linda experiencia. Muy linda. Bueno, esto que hablamos siempre de mezclar el deporte con otras cosas, con la vida, con la política, con la educación, Sin duda, hablar, ¿no? sin duda. Bueno, lo escuchábamos a Gerardo ahí, ¿no? Ya nos vamos a meter con temas de educación, que es importante hablar, algunas de las cosas que mencionaba en la introducción. Pero viste que cuando hablamos de independencia de Uruguay, hay como dos planos, ¿no? Me parece a mí, es el estatus de independencia al que accede Uruguay, y después la polémica por la fecha. De Claro, todo lo que se claro. habla, ¿no? Y de eso hay para hablar muchísimo. Mucho. Bien. Yo lo que creo ahí, Wilmar, que estamos ya en condiciones, porque bueno, 2 siglos de historia es potente, ¿no? Pensemos que el país más importante en la actualidad tiene 2 siglos y medio, que es Estados Unidos, que lo está celebrando, con otras civilizaciones que tienen muchísima historia, pero el Estado chino moderno, tan importante, es de 1949. Ajá. La Alemania moderna es de 1870, Uruguay es de 1830. Y en estos 2 siglos de historia, Uruguay con ese nombre, ¿no? Más allá de los debates historiográficos, a los que hay que siempre recurrir para entender cómo se generan los calendarios, las fechas, perfectamente podemos hablar de un proceso de surgimiento, de configuración de un Estado-nación en el marco de otros estados que también estaban surgiendo, que ninguno era predeterminado, sino que a raíz de la revolución, que es tan importante la palabra revolución también, es decir, hubo una transformación muy fuerte de lo que era un sistema
que algunos llaman orden colonial, antiguo régimen, pero que era de corte nobiliario, con clases que se definían por herencia y por la pigmentocracia, por el color de la piel, con esclavitud, sin libertades, sin división de poderes, con el gobierno instaurado desde Europa. Ese sistema, producto del cambio popular revolucionario que acá lideró con el pueblo, no solo José Artigas, bueno, tiene derivas, San Martín, Bolívar, O'Higgins, Haití, que aportó mucho, y sacudieron al mundo, ¿no? Entonces hubo revolución en toda América y ese sacudirse terminó también fragmentando realidades territoriales, provinciales. Las provincias tampoco existían, se estaban autoformando. Artigas en el año 13 propone la idea de provincia oriental en el marco de la gran nación. Y las luchas, tanto sociales como geopolíticas y de intereses, derivaron en procesos que nuestro territorio, entre 1825, que había quedado dominado después de ser el territorio más federal y más igualitario del Río de la Plata con Artigas, quedó dominado por la corona primero portuguesa y luego brasileña, ¿no? O sea que perdimos la independencia como pueblo y además quedamos con un régimen monárquico. Bueno, ese mismo territorio en el 25 reinicia un proceso de guerra para liberarse del dominio ya brasileño, con apoyo además de, sobre todo, la provincia de Buenos Aires. Hay toda hasta juntan recursos hacendados bonaerenses, entre ellos Juan Manuel de Rosas, que luego va a ser un gran líder federal, ¿no?, para apoyar la cruzada de los 33 orientales. Y se reinician las operaciones, y hay más que una fecha, por eso digo, estamos en condiciones de decir, bueno, hubo un proceso histórico que tiene elementos de la revolución, tiene elementos de la independencia, tiene cruce a través hasta de egos, ¿no? Yo digo, bueno, Rivera y Lavalleja eran compadres y enemigos, y al final pelean juntos durante un tiempo muy importante, ¿no?, para expulsar a los brasileños. Incluso se les ganan batallas. El único ejército que derrota a Brasil en Brasil es el ejército unificado de las Provincias Unidas en la batalla de Ituzaingó. Entonces, en ese marco, y por otras razones, nuestro territorio, que recupera la libertad y se une a las provincias, va a terminar separándose porque hay una guerra civil entre federales y unitarios, intermedia, pero con intereses, Inglaterra, para crear una posible libre navegación de los ríos y que se separe la provincia oriental de Buenos Aires, ¿no? Y se termina dando la Convención Preliminar de Paz en el año 28, claro, que dice, bueno, crece un Estado neutral acá y que ese Estado se genere su propia Constitución, que va a ser en el 30. Entonces, nosotros ahora cuando nos tocó asumir, y también fue una idea, yo quiero rescatarlo porque Yamandú ha tenido propuestas muy interesantes para tratar de integrar un relato histórico actualizado con una celebración oficial que no sea oficialista. Siempre él decía, bueno, hagamos una celebración del Bicentenario como proceso en todos los departamentos, pero porque en realidad en todos los departamentos ocurrieron episodios. Ahora estamos hablando de Florida, claro, pero hace poquito hicimos el recuerdo de la liberación de Rocha. Y después vamos a tener, yo que sé, el año que viene, Carmelo es clave porque la batalla de Juncal, ¡pum!, reventó el bloqueo naval brasileño, ¿no? Y ahí fue el almirante Brown, que muchos lo conocen porque en Argentina es un cuadro con los colores de Peñarol, ¿no? Sí. Brown es un héroe de nuestra independencia también. Y después vamos a ir a Rivera ahora, el año que viene, porque la batalla de Ituzaingó fue cruzando por la zona de Rivera. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea de mirar como proceso nos evita una discusión que yo creo que es como una discusión, lo digo de cumpleaños. ¿Cuándo cumpliste años? Los países no cumplen años un solo día. Ahora, eso está bueno, ¿no?, lo de la discusión de las fechas, que está muy presente. Vos recién mencionabas a Estados Unidos, en otras partes del mundo, la independencia el 4 de julio de Estados Unidos, la del 14 de julio en Francia también, son fechas polémicas que generan este debate. Bueno, además también. Mirá, no solo el Uruguay, quiero decir. Total. Incluso te diría, la del 9 de julio, claro, la calle más ancha, como dice la canción, ¿no? Sí, sí. Claro, el 9 de julio, el Congreso del 9 de julio del 16, no fueron todas las provincias. Es más, la provincia oriental y la Liga Federal estaba en guerra con Buenos Aires. Entonces, muchos, incluso federales argentinos, por ejemplo, en Entre Ríos, dicen, no, la fecha de independencia fue con Artigas, porque ellos son artiguistas. Entonces, a lo que voy es que nosotros debemos manejar con mayor tranquilidad, templanza historiográfica, que hay varias fechas de un proceso, algunas son claves, o sea, sin la declaratoria de independencia y de unión en las provincias, no nos liberábamos aún de esta tierra, de esta sensibilidad rioplatense, hispano-criolla mestiza, ¿no? También nos sentimos parte de lo brasileño, pero en otros aspectos, no en la gobernanza. Bueno, nos liberamos de lo brasileño. Ahora, sin la Convención Preliminar de Paz, no surgía la idea del Uruguay
separado de ambas. Ahora, sin la Constitución del 30 bueno, no había república. Eso te iba a decir, porque hay un punto de partida del 25 de la independencia, la Convención Preliminar de Paz del 28, la Constitución del 30. Ahora, después de la independencia se vienen años complejos. Y además, conflictivos, claro, además y también, hay otra ¿no? cosa muy interesante, Wilmar, ya que y es, creo como una charla, yo lo considero un poco viernes hoy, porque es Noche de la Nostalgia, parece, ¿no? sí. Pero creo que está bueno para pensar que tenemos que tomarnos otro tiempo con la historia, lindo, de recuperar dos cosas, ¿no? Por un lado, que estos procesos, insisto, no son de una fecha de cumpleaños, ni de uno o dos héroes, no son Avengers, no son la Liga de los Superhombres, ni la Valleja, no, son procesos sociales y de frontera. Y hoy estamos descubriendo, y lo hemos compartido en los videos que hemos hecho con presidentes también, ¿no? Una sociedad mestiza, intercultural, con participación afro, de mujeres, de pueblos originarios, ¿no? Eso es una cosa. Y además, contemporaneidades que no son la de tengo la fecha o tengo la noticia. Es decir, la creación de una nación incluso lleva mucho más tiempo que la creación de un Estado. Porque el Estado es una decisión jurídica que algunas élites podrán sostener, ¿no? Pero después que se crea el Uruguay, incluso durante mucho tiempo, Uruguay estuvo dividido en dos. La Guerra Grande, Oribe, con Rosas, federales, y los colorados en Montevideo y los territorios separados. Mira, hay un historiador, Moniz Bandeira, un historiador, es un marxista brasileño, yo lo recomiendo mucho, incluso ahora que está en el tema, de verdad el tema, ¿no? Para la tribuna del imperialismo. Él tiene una historia del imperialismo norteamericano excelente y tiene un libro que se llama Historia de los Estados de la Comarca del Plata. Y la hipótesis de él es que los estados modernos, con sus naciones, terminan de surgir después de la guerra de la Triple Alianza. O sea que hay un proceso que es esta revolución y guerra y que destruye el viejo régimen, pero la emergencia de los nuevos estados y de las nuevas naciones lleva mucho tiempo. No es que pasó de un día para otro. Entonces, a veces lo que nosotros tenemos que, por eso decía, tomar como otra templanza para mirar el pasado y no cargarle los nacionalismos del siglo XX a la historia social y política del siglo XIX. Y entender que aquellos compatriotas y aquellas que compartían nuestra tierra también estaban proyectando un futuro, pero que no sabían cuál iba a ser. Entonces a veces dicen, no, porque este era más uruguayo que él. Uruguay se estaba creando. Claro, ahora podríamos seguir hablando de la historia. Es lindo el tema. Gabriel, un programa entero y muchos programas más. Te quiero traer la actualidad un poquito porque también hay cosas importantes ¿Cómo no? que están pasando. Hemos hablado un montón de veces contigo de los desafíos que tiene el Uruguay en materia educativa, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, y lo conectamos con la seguridad, con la convivencia, lo que pasa en las cárceles, y ahí es importante el programa de alfabetización. Sí. Tenemos casi la mitad de la población carcelaria analfabeta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, mira, ahí tenemos un desafío muy grande porque estamos en una situación, yo creo que crítica, por la cantidad de personas que están en reclusión, privadas de libertad, ¿no? Estamos casi en 18.000 compatriotas, excluidos de muchas cosas, responsables de cometer infracciones a la ley, algunas más graves que otras, pero que evidencian además una desigualdad estructural, ¿no? La mayoría son varones, pobres, jóvenes de las periferias y con enormes carencias culturales, ¿no? Esto que vos mencionabas, se hizo un dispositivo de intervención en el periodo pasado, ¿no? Muy interesante, para detectar analfabetismo funcional y en algunos lugares dio más del 50% de analfabetismo funcional. Esto yo creo que hay que también trabajarlo con otra templanza. Cuando hablamos de la seguridad, entonces, hay emergencias, pero si no solucionamos esto o no le ponemos energía a esto, el problema no solo de la reincidencia, sino de una posible habilitación a convivir en sociedad. La convivencia no es una palabra de buena onda, es una aspiración a una sociedad mejor para todos. Y ahí trabajar para alfabetizar nos parece clave. A la Dirección de Educación le corresponde liderar una de las prioridades del gobierno, es un compromiso de llegar a 3.500 personas privadas de libertad que tengan prácticas alfabetizadoras. Estamos generando algunos dispositivos, yo estoy la verdad que muy ilusionado, pero con mucho cuidado, de generar a través de duplas de alfabetización más las prácticas que lleva adelante ANEP a través de la Dirección de Jóvenes y Adultos y algunas sugerencias. Ahora en breve vamos a tener una reunión para nosotros muy importante con referentes como Saavedra, como Diego Silva Valerio, como Ana Juanche, que está en el INR, que trabajó mucho en esto, como Ana Viña, que es asesora del ministro Negro, para tratar de hacer un plan de intervención en los diferentes penales para poder empezar a trabajar. Tenemos más de 60 educadores que hacen tareas
realmente admirables desde lo pedagógico y desde lo humano, ¿no? Pero tenemos que darle también los recursos, la capacidad para que se sostenga en el tiempo, dar clases, lo digo en términos, educar en cárceles es mucho más complejo aún que en cualquier lugar. Es decir, no te bajan a los precios. Entonces, lo que sí conseguimos, que también nos tiene bastante esperanzados, es que en la rendición de cuentas el Parlamento aprobó que recursos que antes se utilizaban para funcionamiento tiene que ver con gastos vinculados a convenios, materiales, diferentes productos y proveedores, pasar esos recursos a mayor cantidad de horas para educación en cárceles. Nosotros vamos casi que a duplicar la cantidad de horas de educación en cárceles y queremos hacerlo con mucho cuidado y además en coordinación, ya te digo, con el INR, con el INISA, también con el Parlamento. Hemos tenido mucho apoyo de Betiana Díaz, que está con el tema muy metida, y de Marineso Valdía, ¿no? Y además cuando planteamos el tema, yo lo quiero destacar, ¿no? Desde la oposición también hubo mucho acuerdo en que este es un tema para no estar haciendo como chicanas políticas y tomarlo en serio. Bueno, ojalá... ¿Con esto lo encontraste? Bueno, lo que hemos encontrado es mucha atención y preocupación, ¿no? Y además también, por ejemplo, la Universidad de la República, ¿no? Hay todo un intento de trabajar en conjunto para, por ejemplo, crear un posgrado para todo el personal penitenciario que trabaja en educación en cárceles, ¿no? La directora del CEFOPEN, también Natalia Barraco, que viene haciendo un trabajo muy, muy importante porque hoy en día, mirá, y en esta rendición se acaba de aprobar, el CEFOPEN, Centro de Formación Penitenciario, pasa a integrar el Sistema Nacional de Educación. Porque antes estaba solo en la órbita del Ministerio del Interior, que corresponde que esté en el Ministerio del Interior, pero también tiene que tener un perfil educacional. Y en esto también hemos encontrado mucho apoyo del ministro Negro, de sus asesores. Yo creo que con cuidado, sin convertirlo, tampoco es una bandera política, yo creo que es una preocupación del Uruguay y tenemos que encontrar los recursos y también la metodología que nos permita decir, bueno, hicimos estas prácticas alfabetizadoras y estamos cambiando las posibilidades de reinsertarse o habilitarse de las personas privadas de libertad. Bueno, hablando de recursos, rendición de cuentas, entre otras cosas se plantea la descentralización del INR, una cosa que se viene hablando desde hace bastante, recursos para la ANEP, para fortalecer el sistema de becas también de la Universidad de la República. ¿Qué mirada tenés de esto? ¿Qué impacto puede tener estos aspectos? Bueno, yo tengo una mirada optimista, sin querer construir nada como trascendental, pero porque siempre hay que ser consciente de la realidad en la que uno está, si no, no puede generarse falsas expectativas, ¿no? Pero lejos de una postura como derrotista, que bueno, yo siempre lo comparto también en diferentes charlas cuando uno recorre el país y habla con colegas, compañeros, compañeras, ¿no? Es decir, no estamos solamente administrando lo anterior. La noción de la acumulación positiva, yo quiero esto subrayarlo, ¿no? La acumulación positiva es qué es lo que está bien y cómo lo podemos transformar y mejorar en términos de inversión, esto porque lo dijo Yamandu, de inversión en adolescencias, estamos haciendo la mayor inversión en adolescencias de la historia. Y esto también lo digo no solo como director de educación, como profesor. Nos ha costado mucho que el Uruguay invierta sostenidamente en las adolescencias. Es la primera vez que tenemos 60 comedores para educación media. Es la primera vez que yo ahora estuve en Rivera, ¿no? Y lo está haciendo la UTU, que me hace una maravilla. Estamos celebrando fiestas de egresos de los chiquilines que culminan los estudios en UTU, ¿no? Mirá, yo el otro día lo tuiteaba, ¿no? Porque los gurises vestidos de punta, con sus championes blancos, con sus la ropa de gurises, celebrando que son la primera persona de su familia que termina un estudio, ¿no? Como alcanzando un bachillerato. Esto, más allá de la historia personal, que también lo vale, ¿no? Pero nos habla de una posibilidad de apostar a que las y los jóvenes en su edad correspondiente estén todas y todos estudiando. Yo lo digo así. Capaz que suena medio raro. Bueno, nunca pasó en Uruguay. O sea que si eso lo logramos, sería revolucionario. Porque el Uruguay nunca en su historia tuvo a todas las chiquilinas y los chiquilines en edad de estudiar, estudiando con un apoyo no solo económico, sino con apoyo de docentes, con programas variados que contengan sus dificultades. Mira, ahora se va a lanzar de vuelta el programa del INJU con respecto a los cuidados vinculados a la salud mental. Hay un conjunto de acciones que no son solo del gobierno, por eso vuelve la acumulación positiva. Si nosotros como sociedad valoramos invertir en los jóvenes, esto a la larga nos va a decir que, bueno, capaz que en 5 años tenemos pila de chiquilines con posibilidad de hacer estudios terciarios. Ahí el desafío que tenemos es que logren terminar el liceo, algo que hoy nos está faltando. Exactamente. ¿No? Pero
Yo ahí, por eso te decía que capaz que soy optimista, ¿no? Optimista con los pies en la tierra, trato de serlo, ¿no? Pero no es que antes terminaban y dejaron de terminar por alguna razón. En la larga duración, un poco como lo que hablamos de la construcción de los estados, Uruguay siempre tuvo una muy buena base de primaria, de culminación en primaria. Pero después, la culminación de secundaria, por diversas razones, nunca fue del 100%, ni mucho menos. Y, digamos, y la educación media siempre estuvo en el torno de la mitad, el 40%, o sea, por otras razones. Hoy en día estamos apostando a que puedan terminar todos. No decimos que lo van a hacer porque las razones estructurales a veces son difíciles, pero mirá, no sé si lo charlamos ya en lado B, pero quiero subrayarlo porque me parece que es un dato que marca la cancha, ¿no? Nosotros cuando arrancó el gobierno dijimos, bueno, tenemos aproximadamente una propuesta de 70.000 becas para jóvenes, ¿no? de enseñanza media. Pensando con eso, cubríamos la mayoría de los jóvenes en situación de pobreza o exclusión y que los podíamos acompañar de acá al final del periodo. Está en el presupuesto, ¿tá? Va a haber 70.000 becas para jóvenes que sigan estudiando y que pasen de año. Bueno, hicimos la apertura del llamado de una beca que es una mejora sustantiva, pero continuidad de la beca del gobierno anterior también. Yo esto lo quiero destacar, ¿no? Porque no es solo una ocurrencia nuestra. Bueno, ¿sabes cuántos se presentaron, Wilmar? 75.000 jóvenes se presentaron. ¿Por qué digo que esto nos marca la cancha? Porque nos dice que hay familias, hay 75.000 chiquilines, y algunos que no se anotaron porque ni se enteraron todavía. Siempre pasa eso, ¿no? Los sectores más vulnerados están más lejos de la información del Estado. Pero por lo menos 75.000 chiquilines que precisarían una beca para seguir estudiando. Entonces, ante esa deuda social, que es del país, nosotros queremos que ellos estudien, bueno, a mí lo que me da esperanzas es ver que hay un presupuesto que vuelca más recursos a la educación y que además lo hace en un contexto, y no quiero olvidarme de esto, ¿no? Ya que hablamos de participación, soberanía, leyes, asamblea, 25 de agosto, ¿no? De un cuarto Congreso Nacional de Educación. O sea, y esto no es solo el gobierno, vuelvo a decir, está en la ley, UDELAR, ANEP, MEC, los privados, todas las instituciones privadas, las cámaras empresariales, los sindicatos, convocando un congreso para discutir en sociedad cómo queremos mejorar la educación. Ahora, Gabriel, vos destacás el presupuesto, sí. Sin embargo, desde la oposición dicen que los recursos asignados son insuficientes, incluso las reasignaciones en esta rendición de cuentas, y también algunos sostienen de esa promesa incumplida del gobierno del 6+1 para la educación. ¿Vos cómo tomás esas críticas? Bueno, yo creo que la crítica del 6+1 es una crítica completamente atendible, lo hemos conversado en la interna del gobierno y hemos, primero que nada, el mayor de los respetos a las evidencias que presentó el Ministerio de Economía con algunos asuntos que son, digamos, parte de una dinámica mucho mayor que de donde se extraen los recursos, bueno, la opción por los equilibrios y el potencial crecimiento que ya se viene registrando del país son parte de una política a mediano plazo que, si continuamos con mejoras, es posible que mejoremos también el aumento de la inversión en educación. Ahora, ante las críticas de la oposición, yo lo que les planteo a todos, siempre digo lo mismo, es cómo se nos ocurre entre todos mejorar la inversión en educación. ¿De dónde obtengo yo más recursos? Porque yo le contaba ahora lo de cárceles. En aquel son montos muy menores y estamos duplicando lo que se hacía en cárceles, que era muy poquito, en términos de presupuesto, ¿no? Estamos hablando de 24 millones de pesos. Uno lo dice así, suena mucha plata, pero te permite tener algunas, capaz que tenemos 10 duplas más educando. O sea que te das cuenta que esa plata. ¿Cómo hacemos para tener más plata para eso? Y ahí yo creo que hay que animarse a dejar de estar en discusiones menores, yo siento que son menores, ¿no? Si vos prometiste esto, ¿cómo, por ejemplo, nos imaginamos que vamos a financiar un sostenido y proyectado avance de la matrícula de educación terciaria? Nosotros queremos la Universidad de la Educación y la apoyamos y mirá que el Ministerio de Economía fue muy riguroso para ver que no tuviera más gasto. Ahora, si todas y todos los chiquilines terminan el liceo y la UTU, todos van a tener más derecho a tener clases en la facultad que quieran o en la Universidad de la Educación que vamos a tener en todo el país. Pero hay que financiar eso, ¿no? Tenemos que financiarlo entre todos, públicos y privados.
Yo siempre digo esto, ¿no? Cuando Germán Rama vino, que hemos criticado, yo fui parte de la generación del 96, ocupamos en contra de la reforma de Rama, con algunos errores también de falta de contexto, pero con otras razones que estaban bien, sobre todo por cierta cultura tecnocrática e impositiva que tuvo. Pero Rama propuso el impuesto a primaria. Entonces, todos se acuerdan de esto. ¿El impuesto a primaria para qué fue? Fue para garantizar la alimentación escolar. Hoy nadie lo discute. Entonces, ¿por qué no pensamos de alguna forma público-privado de que donde hay inversiones se genere un apoyo para la educación terciaria pública? ¿No? Yo creo que tenemos que, de alguna manera, superar. Ya se votó la rendición, se va a votar, se votó el presupuesto, junto con la oposición. Porque, mirá, yo tengo algo, ahora de esta oportunidad de director, de recorrido por el interior, y hay experiencias de intendencias del interior que invierten en educación y en lo social buenísimas. Nosotros estamos tomando un ejemplo de la intendencia de Paysandú, que se llama Más Talento, para acompañar a los jóvenes de quintiles 1 y 2, que son los más pobres que están en bachillerato, que la verdad que vale la pena. Y más, estamos por firmar un convenio, la ANEP, la Intendencia y nosotros, para sostener esa política. O sea, yo lo que creo que también, acá me viene la de profe de historia, perdóname, Wilmar, pero que nosotros tenemos que buscar entre todos, porque en la oposición también hay muy buenas ideas de política social, la sensibilidad wilsonista, vallista, de compromiso social, también está en los partidos de la coalición. Ahí volvemos a las políticas de Estado, a los acuerdos que son necesarios. Entonces pensémoslo juntos como plataforma de desarrollo, y yo creo que también la garantía ahí es que, mirá, cuando nosotros, lo comento como detalle, ya sé que tenés que cerrar, pero cuando hicimos el plan de becas, el plan de ampliación de UTEA, vino una misión del BID, ¿tá? Porque había que conseguir fondos. Bueno, lo que nos dijeron los técnicos del BID fue, Uruguay es una garantía para aprobar nuevas políticas de inversión en educación porque tiene un sistema educativo maduro, tiene técnicos muy capacitados y tiene un cuerpo docente comprometido. No es como en otros países que nos piden plata para la educación y se la quedan, no, los directores y se hacen una... Entonces, tenemos chance de invertir juntos en educación y lograr este cambio que, como hicieron la revolución nuestros compatriotas hace 200 años, tenemos que hacer la revolución para que todos los jóvenes terminen de estudiar. Me quedaron temas, te invito en estos días y la seguimos. Con gusto y una picada. Con la picada, te prometo la picada. Gracias, Wilmar. Feliz nostalgia y feliz independencia. Vamos arriba, hasta la próxima. Pausa muy cortita y vuelvo, tengo más temas para charlar con ustedes aquí en La Pantalla Televisiva.